En las tierras altas marcadas por la guerra entre Afganistán y Pakistán, hay un secreto que se niega a morir. Estas son las tierras de los pastunes, 70 millones de personas, tribales, orgullosos y fieramente musulmanes. Durante siglos, han sido conocidos como guerreros, poetas y guardianes de un honor ancestral. Pero enterrado dentro de su historia de origen, hay un linaje que desafía la religión, reescribe la historia y sacude incluso los cimientos de la profecía. Somos Bani Israel, dicen los ancianos. No es una metáfora. Es una declaración. Creen ser descendientes de las 10 tribus perdidas, los hebreos exiliados por Asiria en el 722 a.C., cuyo rastro se desvanece en el polvo del antiguo cercano oriente. Y lo dicen abiertamente. Yusufzai, literalmente, hijos de José. Los Afridi, Lebani, Rabbani, nombres susurrados con peso bíblico. Tradiciones orales transmitidas a lo largo de 400 generaciones. Líderes tribales que trazan su linaje no hasta la Meca, sino hasta la casa del rey Saúl. Y el mundo lo notó. En 1834, el explorador británico Alexander Burns registró estas afirmaciones mientras recorría las zonas tribales afganas. Para 1846, Mount Stuart Elphinstone escribió sobre afganos que se creían descendientes de israelitas. Pero no era solo curiosidad colonial. En 1957, el segundo presidente de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, escribió abiertamente: las tribus afganas son con toda probabilidad descendientes de las 10 tribus perdidas. Luego, en 2010, las cosas escalaron. Se lanzó un estudio genético financiado por Israel. Muestras de sangre de la tribu Afridi en India fueron recolectadas en secreto por el Dr. Nabras Afridi. Los primeros informes insinuaban una bomba, 650 de 1500 analizados mostraban vínculos con linajes judíos, incluyendo el esquivo haplogrupo G, M377, hallado en judíos askenazíes. Pero entonces el estudio desapareció. Ninguna publicación. Ninguna revisión por pares. Silencio. ¿La evidencia era demasiado débil? ¿O demasiado peligrosa? Porque si incluso una sola tribu pastún llevaba ADN israelita legítimo, no solo reescribiría la historia, redibujaría mapas religiosos, poder político y reclamaciones ancestrales en todo Medio Oriente y Asia del Sur. Y aún así, los pastunes no necesitaban el ADN para creer. Ya tenían su historia, escrita 4 siglos antes. En 1612, bajo el emperador Jahangir, un historiador mogol llamado Nimatullah al-Arawi compiló el Mahzani Afghani. Dentro estaba un nombre no hallado en la Torá, ni en el Corán, pero venerado en la memoria afgana. Afgana, nieto del rey Saúl. Padre de las tribus. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. No hay pergaminos antiguos que confirmen que vivió. Ningún artefacto. Ninguna tumba. Solo una leyenda envuelta en tinta real, susurrada a lo largo de generaciones. ¿Quién era Afgana? ¿Un príncipe olvidado de Israel? ¿O un mito, creado para coronar reyes? ¿Y por qué tantos aún afirman llevar su sangre, incluso cuando el idioma que hablan no guarda ningún rastro de la tierra que dejaron atrás? No está en la Torá. No aparece en ningún pergamino antiguo desenterrado en Jerusalén o Babilonia. Y aún así, para millones de pastunes, su nombre es sagrado. Afgana, el nieto del rey Saúl. El puente entre Israel y las tribus de Afganistán. Pero aquí está la paradoja: el único lugar donde aparece es en un manuscrito real, escrito casi 2000 años después de que las 10 tribus desaparecieran. El año era 1612. En la deslumbrante corte del emperador mogol Jahangir, al historiador Nimatullah al-Arawi se le encomendó algo extraordinario: no solo escribir historia, sino anclar a todo un pueblo en el linaje divino de Israel. Su crónica se llamó Mahzani Afghani, el tesoro de los afganos. Dentro, cuenta una historia épica: Afgana, hijo de la casa de Saúl, escapa del exilio asirio del 722 a.C.
Sus descendientes vagan hacia el este durante generaciones, hasta que 37 generaciones después, llega a Arabia. Allí, conoce al profeta Mahoma, abraza el Islam y regresa a las montañas de Gor. Su nombre, Ais Abdur Rashid, un nombre aún honrado hoy en el folclore tribal de Khyber Pakhtunkhwa. Esto no era solo historia. Era origen, esculpido con precisión quirúrgica. Cada tribu pastún principal fue tejida en el tapiz. Yusufzai, hijos de José. Afridi, ligados a Efraín. Lebani, evocando a Leví, la casta sacerdotal. Pero ahora los eruditos plantean una difícil pregunta. ¿Qué pasa si este manuscrito no estaba preservando una verdad, sino inventando una? Porque a diferencia de las leyendas orales que codificaba, el Mahzani afgani fue creado en un contexto imperial, bajo un imperio musulmán que buscaba elevar el linaje afgano a proporciones bíblicas. Y aún así, no fue el primero. Siglos antes, el Tabaqat-i Nasiri, escrito en 1260 después de Cristo, describía tribus judías asentándose en Gor. Incluso mencionaba inscripciones hebreas, hoy desaparecidas pero que alguna vez se reportaron cerca de Herat. Y el misterio se profundiza. ¿Por qué cronistas indios, oficiales británicos e incluso eruditos judíos en los siglos XIX y XX repitieron los mismos nombres? ¿Por qué líderes israelíes como Yitzhak Benz vivieron estas tradiciones como creíbles? ¿Fue una coincidencia masiva? ¿Proyección religiosa? ¿O el Mahzani afgani estaba aprovechando algo más antiguo, algo tan profundo que había sobrevivido a través de la memoria oral, incluso mientras cambiaban los idiomas y los imperios colapsaban? Pero si esa memoria era real, entonces debería haber más que nombres. Debería haber rastros, en su habla. En las palabras que han dicho durante siglos. Pero aquí está el problema. El pastún no guarda ningún eco del hebreo. Ni uno solo. Pero si esa memoria era real, si Afgana era descendiente del rey Saúl, y Ais Abdur Rashid realmente trajo la sangre de Israel a las montañas afganas. Entonces, ¿por qué no hay rastro de su voz? Porque si pierdes tu hogar, tu templo, tu nombre, aún llevas tu lengua. El idioma es el último exilio. Se esconde en nanas. Se oculta en la gramática. Sobrevive donde todo lo demás muere. Pero cuando los lingüistas examinaron el pastún, el latido del pueblo pastún, encontraron algo imposible. Nada de Canaán. Ninguna palabra hebrea. Ninguna sintaxis aramea. Ninguna estructura semítica compartida. Ni siquiera un susurro de la lengua hablada en el antiguo Israel. En cambio, el pastún habla un origen diferente. Firmemente, completamente, pertenece a la rama iraní oriental de las lenguas indoeuropeas. ¿Sus primos lingüísticos más cercanos? Munji, Sukni, Cotanés Saka, los idiomas de los sakas y escitas, fieras tribus de la estepa que vagaban por Asia Central en el primer milenio a.C. El renombrado lingüista George Morgenstierne, tras décadas de estudio, lo declaró sin rodeos: el pastún es un dialecto saka. Los sakas no eran hebreos. No eran semitas. Eran nómadas iraníes, que cabalgaban por lo que hoy es Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán. Su legado no está escrito en las escrituras, está tallado en la gramática del idioma que aún hablan millones de pastunes hoy. Una investigación lingüística aún más profunda confirma la ausencia. Ningún sustrato semítico. Ningún préstamo del hebreo bíblico. Nada incrustado en la morfología, la sintaxis, los cambios fonéticos. El silencio es ensordecedor. Si los pastunes alguna vez hablaron hebreo, se ha ido. Desaparecido sin dejar rastro. Pero aquí está el giro: los lingüistas coinciden, los idiomas no desaparecen limpios. Incluso después de siglos, las lenguas exiliadas dejan manchas. Aún puedes escuchar el latín en el rumano. El árabe en el persa. El griego en el armenio. Pero el hebreo no dejó huella en el pastún. Así que la pregunta se aprieta como un lazo. ¿Lo olvidaron?
¿O nunca fueron hebreos en primer lugar? Porque mientras su idioma niega a Israel, sus genes podrían no hacerlo. Y enterrado en el ADN de una tribu, los científicos encontraron algo más. Un marcador. No semítico en sonido, pero inconfundiblemente antiguo. E inconfundiblemente compartido. Pero si el idioma borró el rastro, si el pastún nunca llevó ni una sola nota de hebreo, entonces seguramente la verdad debió sobrevivir en algún lugar más profundo. No en el sonido, sino en las células. Porque el idioma olvida. La sangre no. Así que los científicos fueron más allá del mito, más allá de los manuscritos, hacia el registro molecular de la ascendencia misma. Y lo que encontraron, destrozó el viejo guión. Cuando los genetistas analizaron a hombres pastunes de múltiples regiones tribales, los resultados fueron claros e inconfundiblemente ajenos a la leyenda. Más del 60% de los hombres pastunes portan el haplogrupo R1A1A. Un linaje común en toda Asia Central y Meridional, indo-iraníes, eslavos, incluso partes de la India y las estepas de Kazajistán. Es la firma de los escitas. Los acas. Las antiguas tribus de jinetes, no de Israel, sino de Eurasia. Y aquí es donde todo cambia. En la mayoría de las poblaciones judías, especialmente entre hombres askenazíes, sefardíes y mizrajíes, los marcadores dominantes del ADN Y no son R1A1A. Son los haplogrupos J y E1B1B. Linajes rastreados hasta el Levante. Hasta Canaán. Hasta las tierras altas hebreas. Pero entre los pastunes, esos marcadores apenas se registran. Solo fragmentos. Trazas por debajo del 5%. Entonces, ¿cómo puede sostenerse la historia? ¿Cómo puede un pueblo que se llama a sí mismo Bani Israel, hijos de Israel, portar tan poco de su legado genético? Y luego, una grieta en el patrón. Un pequeño grupo. Un marcador raro. GM377. Hallado en algunos levitas askenazíes, la casta sacerdotal del judaísmo, y también, misteriosamente, en ciertos hombres pastunes. La conexión es débil, pero real. Una raíz ancestral compartida. Pero aquí está el problema, es antigua. Muy antigua. Las ramas entre ellos divergieron hace miles de años. Mucho antes del judaísmo tal como lo conocemos. Mucho antes del exilio. Tal vez incluso antes de Israel mismo. Así que ahora la historia no tiene un villano claro, ni un final sencillo. El idioma no encaja. La genética dominante contradice la leyenda. Pero en lo profundo de una tribu, apareció algo extraño. Se lanzó un estudio. Silencioso. Respaldado por Israel. Realizado en los Afridi, una de las voces más fuertes que afirman descendencia israelita. Se extrajo sangre. Se registraron muestras. Se procesaron datos. Y entonces, los resultados desaparecieron. Ningún artículo revisado por pares. Ningún hallazgo público. Solo susurros. Entonces, ¿qué mostró realmente el ADN de la tribu Afridi? ¿Y por qué nadie lo ha publicado? Nadie lo sabe realmente. Y ese es exactamente el problema. Porque en 2010 ocurrió algo que nunca salió en los titulares, pero que pudo haber sacudido mapas enteros. Un historiador judío indio, el Dr. Navras J. A. Afridi, comenzó silenciosamente a probar el ADN Y de la tribu Afridi, en Mayabad, Uttar Pradesh. Una comunidad de descendientes pastunes que había migrado a la India siglos antes. Y no probó solo unas cuantas muestras. Probó a 1500 hombres. Y el rumor, susurrado en círculos académicos y nunca confirmado oficialmente, es que casi 650 de ellos mostraron marcadores genéticos vinculados a la ascendencia judía. Deja que eso se asiente. No una coincidencia simbólica. Una literal.
Ciertos haplotipos coincidían con los hallados en linajes sacerdotales judíos, incluidos levitas y coanim. Y detrás de esta operación silenciosa, había algo aún más sorprendente. Financiamiento de Israel. Organizaciones judías privadas, y posiblemente incluso canales gubernamentales, habrían respaldado el proyecto. No públicamente. No oficialmente. Pero lo suficiente como para levantar sospechas. ¿Por qué? Porque si incluso uno de estos linajes tribales, especialmente los afridi, conocidos desde hace mucho por reclamar descendencia de la tribu de Efraín, mostraba ADN judío verificado y antiguo, podría reescribir la historia del exilio judío. Y la de la herencia islámica. Y la de quien posee el legado de las 10 tribus. Pero aquí es donde el rastro se enfría. El estudio nunca se publicó. Ningún artículo revisado por pares. Ningún desglose genético. Solo susurros, notas al pie, e entrevistas donde Afridi hace referencia cautelosa a fuertes indicaciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los datos fueron inconclusos? ¿O fueron demasiado concluyentes? Porque si una tribu que se llama a sí misma Bani Israel, una tribu que vive a miles de kilómetros de Jerusalén, porta marcadores sacerdotales judíos, eso encendería fuegos teológicos en dos religiones. Y posiblemente también políticos. Una tribu. Un conjunto de cromosomas. Un vínculo demasiado cercano. Entonces, ¿qué ocurre cuando el mapa del antiguo Israel empieza a resurgir dentro de la sangre de los pastunes modernos? ¿Y qué ocurre cuando sus costumbres, sus bodas, sus entierros, sus rituales semanales, comienzan a reflejar los hallados en la Torá? No por elección, sino por memoria. Entonces, ¿qué ocurre cuando linajes enterrados comienzan a reflejar rituales olvidados? Porque mucho antes de que los laboratorios de ADN susurraran sobre cromosomas judíos en la tribu afridi, ya había señales, dispersas entre montañas, tejidas en bodas, parpadeando en las llamas encendidas al anochecer. A fines del siglo XIX, los oficiales británicos estacionados en la frontera del noroeste comenzaron a notar patrones. El capitán Henry Bellew, Mount Stuart Alpinstone, William Moorcroft. No eran místicos ni rabinos. Eran administradores coloniales, trazando tribus, dibujando fronteras. Y sin embargo, una y otra vez, sus diarios registraron algo que no podían explicar. Viernes por la noche. Lámparas de aceite encendidas al atardecer. No como espectáculo. No como oración. Solo, ritual. No islámico. No local. Algo más antiguo. Bodas bajo dosel. Danzas circulares. Prácticas de duelo donde los muertos eran enterrados con el rostro vuelto hacia el oeste, no hacia la Meca, sino hacia Jerusalén. Algunas tribus, como los afridi y los Orakzai, practicaban la circuncisión no solo como musulmanes, sino al octavo día. Un número sin base en el Islam, pero profundamente arraigado en Génesis 17:12, el pacto de Abraham. Incluso las costumbres alimenticias llamaban la atención. Rechazos a comer carne de camello. Técnicas de sacrificio más alineadas con la sejitá que con el savia. Sangre animal drenada con un cuidado obsesivo. Luego vino la música. El Atán, una feroz danza de guerra circular. Pero obsérvala de cerca, y comienza a reflejar algo más suave, la hora. La antigua danza grupal israelí, aún realizada en bodas judías. Un círculo giratorio de unidad. Celebración a través del movimiento. Y sobre sus cabezas, gorras de oración. No los gorros planos del Islam suní, sino elevados, redondeados, casi idénticos a la kipá. Pregúntales por qué, y las respuestas son siempre las mismas. Así es nuestra manera. Así nos enseñaron nuestros ancestros. Pero nadie recuerda quién fue el primer maestro. Ninguna Torá. Ningún pergamino.
Solo repetición, a través de siglos, a través de cumbres y valles, a través de guerra, migración y exilio. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? ¿Convergencia? ¿Coincidencia? ¿O memoria genética? Porque si sus rituales se asemejan al judaísmo, no por diseño, sino por instinto, entonces ya no estamos viendo una cultura prestada. Estamos viendo algo mucho más frágil. Memoria heredada. Transmitida a través de generaciones, sin un libro, sin un nombre. Entonces, ¿cuánto de la identidad puede sobrevivir? ¿Cuándo nadie recuerda por qué comenzó alguna vez? En los rituales, tal vez. En costumbres transmitidas por los padres. Pero ¿qué pasa con las madres? Porque si los hombres afridi portan susurros de genes sacerdotales, entonces la siguiente pregunta es aún más íntima. ¿Qué historias portan las mujeres? El ADN mitocondrial, transmitido estrictamente de madre a hijo, nunca interrumpido por el padre, es la memoria genética más antigua que un pueblo puede conservar. Y cuando los científicos secuenciaron el ADN mitocondrial de mujeres pastunes, a través de cinturones tribales en Kiber, Nangarhar, Mayabad, no encontraron un vínculo claro con Canaán. Encontraron un mosaico. Haplogrupo U12, extendido en Asia del Sur. Haplogrupo M, común en linajes del subcontinente indio. Linajes de Asia Occidental como H y T2. Incluso haplogrupos de Asia Oriental como C4 y D, marcadores vinculados a antiguos nómadas de Asia Central, expansiones túrquicas, incluso ascendencia sino-tibetana. Pero los linajes maternos hallados en poblaciones judías, como K1A1B1A, N1B o HV1B, estaban ausentes o eran estadísticamente insignificantes. De hecho, el estudio pionero de Bear et al. En 2006 sobre el ADN-MT en poblaciones judías globales mostró que más del 40% de las líneas maternas askenazíes se remontan a solo 4 mujeres del antiguo Levante, preservadas a lo largo de 100 generaciones. Pero entre las mujeres pastunes, ese hilo materno ha desaparecido. O quizás, nunca estuvo allí desde el principio. Porque a diferencia del cromosoma Y, que puede llevar la memoria de un hombre a lo largo de miles de años, el ADN-MT es menos indulgente. Si una sola generación de mestizaje rompe la cadena, el vínculo antiguo desaparece para siempre. Así que ahora la contradicción se profundiza. Si el mito de origen pastún comenzó en Israel, ¿dónde están sus hijas? ¿Se perdieron en el largo camino hacia el este? ¿O fueron reemplazadas? Mujeres locales, dárdicas, indoarias, sacas, entretejidas en la sangre durante siglos de conquista y supervivencia. ¿Acaso los hombres llevaron una leyenda, mientras las mujeres llevaron la realidad? ¿Y si las madres no eran de Canaán? ¿Podría la reivindicación sobrevivir solo en el nombre del padre? ¿O es esta historia, apenas medio recordada? Porque mientras las líneas maternas susurran de montañas y migraciones, hay otra sombra escondida en la sangre de los padres. Y no viene de Jerusalén. Viene de las estepas. Haplogrupo G, M377, una firma rara pero recurrente. Encontrada en algunos judíos askenazíes. Y, inesperadamente, en ciertos hombres pastunes. Al principio, se vio como un vínculo. Un hilo frágil entre dos mundos. Pero ahora, podría contar una historia completamente distinta. Porque GM377 no se remonta a Canaán. Ni a Jacob. Ni a Leví. Ni siquiera a las tribus dispersadas por Asiria en el 722 a.C. Su rastro lleva hacia el noreste, al Volga. Al Caspio. A un imperio olvidado construido no sobre escrituras, sino sobre estrategia. Los jázaros. Un superpoder túrquico que se alzó en el siglo VII, controlando el comercio entre Bizancio, Persia y la ruta de la seda. Y luego, en un movimiento que aún desconcierta a los historiadores, se convirtieron al judaísmo. Su élite, su corte, su nobleza, adoptaron la fe hebrea. No como refugiados.
no como descendientes, sino como gobernantes. Ocurrió en el siglo VIII, alrededor del año 740 después de Cristo. Un reino de conversos. Guerreros con altos gorros de piel, cabalgando desde el Mar Negro hasta el Aral, rezando en hebreo. Y cuando el imperio házaro cayó, en el siglo X, su gente se dispersó. Al norte hacia Rusia. Al oeste hacia Europa. Al sur, hacia Asia Central. No dejaron torás. Ni monumentos. Solo rumores. Y sangre. Porque ese mismo marcador GM377 se encuentra en levitas askenazíes, una casta sacerdotal sin una línea materna o paterna claramente levantina. Y ahora, también en pastunes. No de Israel, sino de Hazaria. Entonces, ¿qué pasa si este marcador, durante mucho tiempo creído como vínculo entre judíos y pastunes, no venía del antiguo Israel en absoluto? ¿Qué pasa si ambos grupos lo heredaron, del mismo imperio de conversos? ¿Qué pasa si la tribu perdida nunca fue exiliada, sino inventada? Y si es así, ¿de quién estamos realmente cargando la memoria? Así que si la tribu perdida nunca estuvo realmente perdida, ¿qué pasa si nunca hubo un éxodo? Esa es la herejía susurrada entre ruinas. No por sacerdotes, sino por arqueólogos, cribando polvo cerca de Silo y Siquem. Durante siglos, la historia nos ha sostenido, un pueblo huyendo de Egipto, caminando por el desierto durante 40 años, conquistando Canaán con fuego y fe. Pero la tierra, dice otra cosa. No hay señales de migración masiva a través del Sinaí. Ninguna inscripción egipcia de esclavos hebreos. Ningún colapso repentino de ciudades cananeas bajo tribus invasoras. En cambio, en las tierras altas del antiguo Israel, algo más silencioso. Aldeas en las colinas. Pequeñas, autosuficientes. Construidas no por conquistadores, sino por locales. Los estilos de cerámica cambian lentamente. Los símbolos religiosos desaparecen. Los cerdos se desvanecen de la dieta. No eliminados por la guerra, sino borrados por elección. Por cultura. No por conquista. Y eso lo cambia todo. En los años 80, Israel Finkelstein propuso una verdad radical: los israelitas no vinieron de Egipto. Surgieron dentro del propio Canaán, una división cultural, no geográfica. Incluso su idioma, el hebreo, no es extranjero. Es semítico. Nativo del Levante. Los lingüistas lo llaman el labio de Canaán, nacido de las lenguas de amorreos, fenicios, escribas ugaríticos. No hubo invasión. No hubo puertas destrozadas. Solo una lenta revolución interna. Entonces, si no hubo éxodo, ¿qué fue el exilio? ¿Qué perdieron las tribus, si nunca se marcharon? Tal vez los israelitas perdidos nunca fueron dispersados. Tal vez no desaparecieron. Tal vez se quedaron. Y el verdadero exilio fue la memoria misma. Construida no sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que necesitaba creerse. ¿Por qué qué le ocurre a un pueblo, a sus oraciones, a sus linajes, a su anhelo, cuando la historia de origen se derrumba? ¿Cuándo el mapa de la fe ya no coincide con la tierra bajo tus pies? ¿Y si los israelitas siempre estuvieron aquí? ¿Entonces a quién estamos buscando realmente? Y si los israelitas nunca se fueron, ¿qué pasa con aquellos que dicen ser sus hermanos perdidos? Los pastunes. Los llamados Baní Israel del Hindukush. Si los mitos de origen se desmoronan, tal vez la ciencia pueda reconstruir la imagen. Así que los investigadores recurrieron al ADN autosómico, el genoma completo. Esto no trata de padres. Ni de madres. Sino de cada ancestro vivo hoy. Y lo que revelan los datos, no es Israel. Es Eurasia. Los pastunes no son una sola tribu. Son un tapiz, tejido con nómadas de caballos de Asia Central, agricultores del sur de Asia, migrantes persas, incluso linajes mongoles. En análisis genómicos,
como el estudio a nivel de Afganistán de 2013, se agrupan más cerca de tayikos, uzbecos, punjabíes, no de judíos o levantinos. Su ascendencia no se remonta al Sinaí, sino a tres grandes movimientos. Primero, ascendencia de las estepas de pastores tipo Yamna durante la Edad de Bronce, C2500-2000 a C, reflejada en las altas frecuencias de R1A1 compartidas con indo-iraníes. Segundo, afluencia de Asia Occidental durante el periodo Aqueménida-Kusán, 500 AC, 300 DC, mezclando genes relacionados con Irán profundamente en el ADN pastún. Tercero, mestizaje surasiático alrededor del 400.000 DC, coincidiendo con los movimientos Kusán-Maurya. Ningún agrupamiento estrecho con poblaciones levantinas. Ninguna firma israelí en el genoma. Pero aquí está la tensión. A pesar de la ciencia, la leyenda sigue viva. En nombres pastunes, Afridi, Yusufzai. En bodas bajo dosel y rituales de viernes. En historias montañesas sobre descendientes del rey Saúl. Entonces, ¿qué alimenta esa historia? ¿Cultura? ¿Memoria? ¿O algo más profundo? Porque cuando tu ADN abrumador no coincide con tu mito, el mito no desaparece. Se adapta. Sobrevive. En la identidad. En la pertenencia. Pero si la ciencia dice no hubo éxodo y ningún núcleo israelita, ¿por qué la historia sigue regresando? ¿Qué le da vida, generación tras generación? ¿Y quién susurra los mismos nombres, incluso cuando los huesos no los respaldan? ¿Quién mantiene vivo el mito? En las colinas de Basiristán. En los mercados de Jalalabad. En los valles de Mayabad, donde los afridi aún cantan los nombres de profetas, no por historia, sino por honor. Porque para muchos pastunes, reclamar ser Baní Israel no se trata de ADN. Se trata de destino. El Mahsaní afganí, compuesto en 1612 bajo patrocinio mogol, no era un registro genético. Era escritura política. Afirmaba que Afgana, nieto del rey Saúl, engendró un linaje a través de Isabdur Rasid, quien conoció al profeta Mahoma y unió dos linajes sagrados. Las tribus perdidas y el nacimiento del Islam. No era solo un mito. Era arquitectura. Un trono genealógico. Y le dio a las tribus pastunes lo único que ningún conquistador podía darles, derecho divino. Incluso cuando estudios genéticos como Haber et al. 2012 o la muestra Afridi de Afredi no confirmaron ascendencia israelita, la afirmación siguió viva, en poesía, en gritos de guerra, en ritos funerarios. Porque la identidad no siempre necesita evidencia. A veces, necesita significado. Para los Yusufzai, para los Ingwari, para los Orakzai, ser israelita significa que nunca fuiste conquistado. Fuiste elegido. No porque la ciencia lo diga. Porque la historia lo hace. Porque en la memoria tribal, las historias escritas en cuadros de linaje daban poder. Unían clanes. Justificaban fronteras. En las etnografías británicas del siglo XIX, oficiales como Bellew y Raverty documentaron la creencia no porque la apoyaran, sino porque explicaba por qué estos hombres de montaña luchaban con tanta fiereza. Gobernaban con tanto orgullo. Incluso cuando fueron exiliados. Incluso cuando fueron dispersados. Incluso cuando fueron olvidados por la historia. Ellos recordaban quienes decían ser. Y tal vez esa sea la verdadera identidad, no lo que está probado, sino lo que estás dispuesto a transmitir. En ausencia de pruebas, algunas historias sobreviven no porque sean verdaderas, sino porque la gente necesita que lo sean. Pero, ¿qué pasa si este mismo mito, de sangre sacerdotal, de Israel perdido, surge a miles de kilómetros de distancia? Mismos ritos. Mismos tabúes. Mismos susurros de sangre de Quanim. En una remota tribu africana sin Torá, sin sinagoga. Solo memoria. Próximo episodio, el ADN descubre una conexión entre un pueblo africano olvidado y el antiguo sacerdocio de Jerusalén.
Pero, ¿es real? ¿O el eco de un ritual hace mucho perdido?